Y es un privilegio muy grande poder abrir la palabra de Dios con ustedes este primer domingo en el nuevo templo de Impacto Bíblico, y por la gracia y misericordia de Dios he podido estar en cada cambio de lugar de esta iglesia. Yo recuerdo el primer servicio fue en una clínica estética, que no fue la mejor idea, por cierto. Eso, duramos pocas semanas ahí en una clínica estética. Después pasamos a la casa del pastor James y estuvimos ahí sufriendo del calor unos días, unos domingos. Después Dios nos dio un local ahí frente al Cena Comercial. ¿Cuántos recuerdan este local? Segundo piso, ferrocarril, muy bueno. Después Dios nos dio un lugar ahí frente al Colegio La Milagrosa, también en la ferrocarril. Allá cuando se iba la luz, wow, a sudar se dijo. ¿Recuerdan eso? Y pasamos unos buenos años allá. Y en la providencia de Dios, Él nos dio el lugar aquí enfrente, en donde estuvimos, ¿cuántos años, hermanos? ¿5? Como 5 años. Y también en la providencia de Dios, ¿qué tal la mudanza? Cruzamos la calle para estar aquí. Gracias a Dios. Y en eso, pues, yo estaba pensando en qué predicar esta mañana y encontré este Salmo 45 y ustedes notarán ahí el título, ¿cómo nos ayuda un templo? Entonces ahí hay un juego de palabras porque vamos a ver sobre el templo en Israel, en Jerusalén, pero eso nos sirve para adorar a nuestro Dios aquí también. Entonces vamos a leer el Salmo 48 y después orar. Dice la palabra de Dios, cántico salmo de los hijos de Coré, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así, se maravillaron. Se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordemos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias porque podemos reunirnos en este lugar nuevo. Gracias porque podemos seguir escuchando tu palabra, Padre. Porque tu palabra nos infunde aliento espiritual, nos reta, nos anima y nos recuerda quién eres tú, Padre. Y en esta mañana pedimos que nos quites toda distracción de nuestro corazón, Padre, que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra y a través de ella, Padre, verte a ti para ser retados en nuestra fe. Y si alguien no conoce a Cristo, Padre, que hoy sea el día de su salvación. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Tú eres el Dios grande, el Creador, el Todopoderoso, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a ponernos en las sandalias de los israelitas. La escuela dominical tenía que ver con Israel. Y aquí pues vemos este salmo en donde habla del templo, en donde habla de Jerusalén, y nosotros podemos aprender del salmo y también, como les decía, mirar lo que Dios ha hecho aquí, porque Él hizo grandes cosas allá, pero ha hecho grandes cosas aquí también de una manera muy similar. Y
el versículo que más me llamó la atención en el estudio fue el 3, que dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio, o como traduce otra traducción, por medio de sus palacios Dios se ha dado a conocer como refugio. Escuchen un comentarista, James Mays, él dice lo siguiente: el salmista percibe la ciudad como un medio a través del cual se puede conocer a Dios. El salmo interpreta la ciudad como el símbolo de Dios, quien es el refugio de aquellos que confían en Él. Lo que ellos habían conocido como un informe se vuelve visible para los peregrinos por medio de la ciudad. Y ahí vemos que ellos debían mirar esa ciudad, mirar ese templo y entender quién era Dios a través de ese templo y a través de esa ciudad. Entonces, cuando vemos una obra de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer más a nuestro Dios al ver lo que Él está haciendo, porque podemos reaccionar correctamente o incorrectamente ante una obra de Él. Entonces aquí vamos a ver que hay 3 reacciones apropiadas, por lo menos ante la obra de Dios. Miremos el 1 al 8, o bueno, el 1 para comenzar. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Notan aquí cuál palabra se repite 2 veces. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. La primera reacción ante la obra de Dios es alabanza. Es alabanza, es no solamente alabarlo, sino dice en gran manera es digno de ser alabado. No solamente un poco, sino en gran manera merece ser alabado cuando vemos una obra de Él. Y ellos podrían mirar ese templo y decir, aquí Dios ha hecho algo grande con esta ciudad y con este templo, y a través de ellos debemos ver a Dios. Nosotros podemos decir lo mismo aquí. Cuando miramos lo que Dios ha hecho, podemos ver su poder y que Él merece ser alabado en gran manera. Cuando Salomón dedicó el templo, ¿recuerdan cuántos animales sacrificó? Yo estaba mirando eso en 2 de Crónicas 7. Dice que mataron y ofrecieron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Imagínense eso. Noten aquí que no vamos a hacer eso. Pero debía ser una cosa exagerada, ¿cierto? 22,000 bueyes como sacrificio, 120,000 ovejas. Y eso, hermanos, para Dios no es nada, porque Él merece ser alabada en gran manera. En gran manera. Y nosotros también, cuando vemos una obra de Él, debemos ver que Él es quien lo está haciendo y merece ser alabado. En estos 8 versículos, los primeros 8, vemos varios motivos de alabanza. Miren el 2, hermosa provincia. O literalmente dice hermoso en su elevación. Está hablando de Jerusalén, en el monte de Israel, el monte ahí, y habla de su elevación. Aquí en la Reina Valera traduce hermosa provincia. En la Biblia de las Américas dice hermoso en su elevación. Cuando ellos miraban esa ciudad, tenían que ir subiendo a la ciudad de Jerusalén, y al ir subiendo podrían pensar en que es la ciudad del gran rey, como dice el gozo de toda la tierra. Ahora, cuando vemos esa frase aparece en Isaías 60. No vamos a ir allá, pero recuerden ustedes que predicamos todo el libro de Isaías. Y en Isaías 60 vimos lo que yo llamé un degradé entre el reino milenial y el reino eterno de Cristo. Y vimos ahí un versículo que dice lo siguiente: en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna
el gozo de todos los siglos. Y eso es lo que vemos ahí en el 2. Eso es Isaías 60:15, si quieren anotarlo. Pero dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando el salmista piensa en Jerusalén, ¿en quién piensa? En Dios, ¿cierto? Dice, es la ciudad del gran rey. Piensa en Dios y en su grandeza. Incluso Cristo en Mateo 5 habla de lo mismo y dice que es la ciudad del gran rey. Así que debemos alabarlo por eso. Vemos ahí también, ahí en el 2, dice que es el monte de Sión a los lados del norte. Y es una frase un poquito difícil en el hebreo porque ahí puede ser a los lados del norte o también puede ser un lugar que se llama Safón. Me inclino por pensar así. Safón era el monte, un monte más al norte, en donde los paganos pensaban que los dioses estaban ahí. Que los dioses se reunían en el monte de Safón. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Si es así, está diciendo realmente el monte en donde está Dios es Jerusalén. Que Dios gobierna por sobre todo Dios. Él está por encima de todos. Él está por encima de cualquier otro, cualquier otra cosa, ¿cierto? Porque Él es el único no creado. Y bueno, Él también, sabemos que los dioses son dioses falsos, ¿cierto? Que realmente no hay nada detrás de ellos y por eso Dios merece ser alabado, porque Él es el único Dios verdadero. Miren ahí el 4. Bueno, el 3 ya lo leímos, ¿cierto? En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como el mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Ahí el salmista recuerda algo que pasó en el pasado, pasó, que realmente no sabemos, una batalla en donde los reyes llegaron, vieron las murallas de Jerusalén y fueron espantados por esas murallas, por el poder de Dios. Pero esto también, si lo leemos como algo profético, me recuerda mucho el Salmo 2. Miren el Salmo 2. En el Salmo 2 dice en el 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Allí vemos, si pensamos proféticamente, que lo que las naciones vieron en el pasado lo van a ver otra vez. Y eso lo vemos en Apocalipsis también. Que finalmente Dios va a establecer su reino en Jerusalén y será el centro del mundo. Y será el lugar de gloria, porque no solamente por lo que es en sí, sino por el 2 que dice al final del versículo 2, hermanos, la ciudad del gran rey. Y eso es lo que hace la ciudad tan hermosa. Por quien está ahí, Cristo Jesús estará reinando como el gran rey de esa ciudad y del mundo. Y vemos aquí también el 7, quiebras tú las naves de Tarsis. Ahí las naves de Tarsis eran, digamos, los barcos más modernos de la época. Eran los barcos que iban desde Israel hasta España, lo que hoy día es España. O sea, barcos muy grandes y para las naciones eran como el orgullo de ellos, de tener estos barcos modernos y maravillosos y poderosos. ¿Y qué dice Dios de ellos? Dice, quiebras tú las naves de Tarsis, porque para Dios eso no significa absolutamente nada. Miren el 8, como lo oímos, así lo hemos visto,
en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Vemos ahí algo maravilloso. Ellos habían escuchado de Dios, pero dicen, lo oímos, así lo hemos visto. No solamente escuchamos algo de Dios, sino que vemos su obra en nosotros. Y podemos decir lo mismo aquí en Impacto Bíblico, hermanos. Porque podemos ver que hemos escuchado de Él, pero hemos visto su obra también. Que Él hace cosas maravillosas y Él está obrando a favor nuestro, para su gloria. No para la nuestra, sino para su gloria. Lo hace como lo vemos aquí en todo este pasaje. Que Él merece toda la gloria. Y al leer esto vemos eso, que el salmista alaba a Dios en todo y dirige toda la gloria a Dios. Pues fue una lección que Nabucodonosor aprendió de la forma más difícil, ¿cierto? Yo siempre cito a Nabucodonosor por su mal ejemplo. Porque, escuchen esto de Nabucodonosor, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Eso de Daniel 4, ¿cierto? Daniel 4, 28 al 33. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Si debemos alabar a Dios como una reacción apropiada, ¿cómo aplicamos lo que hemos escuchado? ¿A quién merece la gloria por este lugar que estamos gozando hoy día? Dios, ¿cierto? Dios. Si nosotros en algún momento decimos, miren lo que hemos hecho nosotros, yo creo que muy pronto estaremos comiendo pasto afuera. Literalmente. Y lo hemos aprendido de la forma más difícil a veces, ¿cierto, hermanos? Que a veces logramos algo y decimos, wow. O no lo decimos en voz alta porque eso no es espiritual. Pero lo pensamos, wow. ¿Cierto? Y hacemos algo y ahí cruza por nuestra mente, wow, la gloria es para mí o para nosotros. Y ahí Dios nos va a enseñar una lección, ¿cierto? Porque Nabucodonosor tuvo que aprender eso de la peor forma y estuvo allá comiendo pasto y la gente se burlaba de él. El gran rey está en el pasto allá, comiendo grama, ¿cierto? Y nosotros también debemos aprender eso. Él merece ser alabado y nosotros no. Nosotros no. Pero lo bonito de Nabucodonosor, y yo tenía un profesor que decía que él cree que vamos a verlo en el cielo. Puede ser. Mire, escuchen lo que él les dijo después. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Daniel 4:34. Que digamos lo mismo, hermanos, sobre lo que Dios ha hecho aquí. Porque Él merece la gloria. Nosotros, si hemos hecho algo, hemos sido simplemente herramientas en su mano. Pero la herramienta, notarán, si estamos pintando, esa brocha no merece la gloria, ¿cierto? Ese martillo no merece la gloria. ¿Qué es? Es una herramienta. Y si hemos podido hacer algo para que este lugar esté aquí, que demos a Él toda la gloria. Como finalmente lo hizo Nabucodonosor, después de 7 años de comer pasto.
que no sea así, ¿verdad? Lo escuchamos hace 15 días. ¿Qué dice Juan 15:5, hermanos? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, ¿qué dice iglesia? Separados de mí, nada podéis hacer. Es una dependencia total y Él merece toda la gloria por lo que Él ha hecho. Esa es la primera reacción apropiada, alabanza. Alabar a Dios en gran manera por lo que Él ha hecho. Miren el 9 al 11 para ver la segunda reacción. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Aquí ese verbo nos acordamos se traduce meditamos. Meditamos en tu misericordia o en tu amor fiel, tu fiel amor, tu amor leal. Meditamos en tu fiel amor. La segunda reacción apropiada cuando vemos una obra de Dios es meditar en lo que Dios ha hecho. Meditar en eso. Porque a veces Él hace algo y nosotros no tomamos el tiempo para pensar en eso y meditar en eso. Pues ¿por qué el templo era un lugar apropiado para la meditación? Noten ahí el 9. Meditamos en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Y yo puse aquí en la presentación algunas imágenes del templo que Catherine nos va a mostrar. Miren este lugar, que era un lugar muy hermoso en Jerusalén, y es el centro de la ciudad, el monte más alto. Allí estaba el templo, y la gente podría llegar y meditar ahí, en ese lugar o enfrente de ese lugar. Y obviamente los sacerdotes que podrían entrar, y el sumo sacerdote entraba una vez al año, pero en todo eso, lo que debían pensar eso es pensar en el fiel amor de Dios. Ahora, yo estaba pensando en esto porque dice el texto, en medio de tu templo. Y quizás pensamos en el oro, en la belleza del lugar, pero ¿qué hacían en ese lugar? Vemos aquí enfrente había el altar, ¿y qué hacían en ese altar? Mataban los animales y los quemaban ahí, los animales. ¿Y por qué lo tenían que hacer? Por el pecado del pueblo, ¿cierto? Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo. Y ellos entonces al meditar en ese lugar no solamente debían pensar, wow, qué lugar tan hermoso, sino que debían pensar en su pecado, en lo que ellos habían hecho y en la forma en que Dios había provisto para su salvación, que nunca fue por obras. Valga la aclaración. Siempre Él o la salvación ha sido un regalo inmerecido. Y ese sistema de sacrificios les recordaban eso. Porque ellos no podrían pagar por su propio pecado. Dios tenía que cubrir su pecado, tenía que lavarlos. Y nosotros ahora entendemos que eso es a través de Cristo. Como dice en Romanos, Dios les perdonó los pecados porque Él sabía que el sacrificio definitivo venía. Entonces, cuando meditamos en lo que Dios ha hecho, es un buen momento para meditar en lo que Cristo ha hecho. Porque ese lugar del templo debía llevarlos a pensar en su salvación. Y hay muchas razones para meditar en su fiel amor esta mañana, ¿cierto? Todo lo que Dios ha hecho. Porque podemos estar en un lugar sin apreciarlo. Eso nos pasa. El año pasado ustedes saben que estuvimos en Estados Unidos 7 meses o 6 meses. Y vi el otoño en Estados Unidos, creo que por ¿cómo se dice? Bueno, lo había visto como 30 veces. Pero como vivo aquí en Colombia y no tenemos otoño, ustedes saben cómo es eso, ¿cierto? De las fotos y eso, que los árboles cambian de color. Hermanos, yo salía a trotar y yo a veces levantaba mis ojos al ver esos árboles, porque los maples cambian de color a rojo,
naranja, amarillo, y no solamente colores opacos, sino que son colores vivos. Y cuando el sol pega esas hojas y esos árboles alaban a Dios y nos dirigen a ver la grandeza de Dios. Porque no solamente Él hizo árboles verdes, sino que cambian de color. Y eso, pues como les dije, lo había visto tantas veces y sí, el otoño. Pero esta vez como que lo aprecié muchísimo más y a veces paraba para mirar y contemplar un árbol que Dios había hecho. Ahí con el sol y el color y mejor con un poco de lluvia. ¿Sí? Pero miren que a veces escuchamos algo de Dios y realmente no meditamos en lo que Él ha hecho. Porque, bueno, hoy es la primera vez que escuchamos desde este púlpito. Pero allá o en la ferrocarril lo hemos hecho muchas veces. Sí, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió para salvarnos. Lo hemos escuchado ¿cuántas veces? Miles de veces tal vez. ¿Y el problema cuál es? Que eso se vuelva algo rutinario. Como si estuvieran los israelitas en ese templo y otra vez el templo. En vez de decir, wow, Dios ha hecho grandes cosas, ha provisto para nuestra salvación. Y eso es lo que el mundo necesita. El mundo lo necesita y cada uno de nosotros lo necesita también. Porque si tú piensas, no, ya escuché eso y ya sé qué es, estás mal. Porque es algo que necesitamos todos los días. Porque hermanos, si pensamos en el peso de nuestro pecado, eso nos agobia, eso nos abruma y es solamente a través de Cristo que podemos sentir gozo al pensar en lo que tenemos con Él. Porque aparte de eso, Él en su santidad nos mataría, ¿cierto? Como pasaba si el sumo sacerdote no hacía todo correctamente, ¿qué le pasaba? Pues iba a morir. En la Biblia no vemos si eso pasó o no, pero ellos sabían. Y por eso tenían las campanitas, por si la gente escuchaba, a ver si Él vivía todavía. Porque si hacía algo mal, tome. Pero gracias a Dios, Cristo es nuestro Cordero. Cristo es nuestro sacrificio y esta mañana vamos a celebrar eso en la cena. Y es un buen momento para recordar y meditar en lo que Él ha hecho, para verlo como si fuera la primera vez. O quizás para ti es la primera vez que escuchas el Evangelio. Pero Cristo es el Salvador y podemos meditar en lo que Él ha hecho. Entonces la primera reacción, ¿cuál fue, iglesia? La alabanza. La segunda es meditación y miremos lo que sigue. Aquí en el 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de tu justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Bueno, vamos a leer el 14 a una sola voz, ¿ok? Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vemos ahí algo muy interesante. Me llama la atención el 12. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Y uno se pregunta, ¿por qué debían rodear la ciudad? ¿Por qué debían contar las torres? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Y de hecho estaban mirando, porque no es la única vez que pasa esto. En Ezequiel capítulo 40, vemos también que Dios quiere que se mida el templo milenial con una caña de medir. Y en Apocalipsis 20 también. El ángel tiene una caña de medir para ir y medir la ciudad. Entonces, ¿por qué medir una ciudad así? Pues estaba pensando en esto y cuando nosotros decimos que de aquí a la quinta de San Pedro Alejandrino son 4 kilómetros, es verdad. Bueno, según Google. Pero es muy diferente decir eso a caminarlo, ¿cierto?
No sé si alguien lo ha hecho últimamente. Pero caminar de aquí hasta la Quinta de San Pedro Alejandrino, apreciaríamos mucho más esas dimensiones, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en esto, ¿por qué rodear la ciudad? ¿Por qué contar? ¿Por qué mirar? Porque Dios quiere que nosotros dimensionemos su amor. Él quiere que miremos muy bien qué ha hecho Él. ¿Y por qué? ¿O para qué más bien? El 13, ¿qué dice al final? Para que lo contéis a la, ¿qué dice iglesia? Generación venidera. La pregunta es si nosotros hemos rodeado, si hemos mirado lo que Dios ha hecho. Si hemos tomado el tiempo para medir, con una caña de medir, todas las bendiciones que Él nos ha dado en Cristo. Y Pablo lo dice en Efesios 1, ¿cierto? Que en Cristo están todas las bendiciones celestiales en los lugares, bueno, lo dije mal. Bendito sea el Dios y Padre que nos ha medido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, eso un poco mejor. Pero el caso es que a veces no dimensionamos eso. A veces no rodeamos eso y no miramos atentamente qué ha hecho Dios. Y debemos hacerlo. Es más, entonces, bueno, la tercera respuesta entonces es, o reacción es testimonio. Testimonio, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y para hacer eso tenemos que rodear lo que ha hecho, tenemos que contar, tenemos que mirar. ¿Recuerdan la canción que dice 10,000 razones? Ahí 10,000, hay más de 10,000, hermanos. Podemos pensar en millones de bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, pero tenemos que apreciarlo, ¿sí? Mi esposa no había entrado a este templo hasta el lunes pasado. Y yo le decía, amor, ¿por qué no entras? No, ella quería verlo mejor, creo, como está hoy. Pero le había mostrado un video y el video era suficiente, amor, para apreciarlo. No. O sea, el primer video que tomé aquí, llegué hace un mes, entré y tomé un video de todo y todo estaba feíto. ¿Cierto? Este lugar estaba feíto, estos baños horribles, ¿cierto? Entonces yo terminé con el video, pero mi esposa no había entrado. Y este lunes pasado entró y le pregunté, ¿y qué tal el lugar? ¡Wow! Muy chévere, dijo. ¿Por qué? Porque es una cosa ver un video, es una cosa escuchar algo, es otra cosa verlo en persona y ver lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, hermanos. A realmente rodear su obra y ver lo que Él ha hecho. ¿Para qué? ¿Para guardarlo en un cuaderno y ponerlo en el estante? No, ¿qué dice? Para contarlo a la generación venidera. ¿En dónde están los jóvenes hoy? Ok, ustedes tienen una tarea que es contarle a la generación venidera también. A veces decimos, no, el futuro de la iglesia es la juventud. No, la juventud también hace parte de la iglesia. Si conocen a Cristo, ustedes hacen parte de la iglesia. ¿Sí? Y tienen la misma tarea que todos. Pero pienso en los papás. ¿En dónde están los papás? ¿Será que Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida? ¿Y nuestros hijos lo saben? Yo estaba pensando en eso. A veces Dios ha hecho cosas hermosísimas en nuestra vida y nuestros hijos no lo saben. Si pudiéramos contar todas las bendiciones de esta iglesia, hermanos, lo que Dios ha hecho desde que llegamos a esta ciudad en el 2010, para ver que estamos aquí hoy, pues tenemos que contar eso. Porque 3 familias llegamos aquí a esta ciudad hace 13 años, 14 años, con muchos sueños, con mucho orgullo tal vez. ¿Y qué hizo Dios? Primero nos humilló y primero nos enseñó, no, tú no vas a ser como Nabucodonosor, pero tuvimos que comer grama unos años. ¿Cierto, hermano? Tuvimos que pasar unas dificultades bien tremendas y la iglesia ha pasado por muchas etapas. Y al llegar aquí a este lugar no podemos decir, bueno, ya llegamos,
hemos alcanzado. No, porque este edificio, ¿qué es? Es una herramienta, ¿para qué? Para contar a más generaciones que Cristo puede salvar. Que Cristo puede salvar. Y Santa Marta, gloria a Él, gloria a Él. Cristo puede salvar todavía y Santa Marta necesita a Cristo. Pero si Dios nos da 20 años más o 30 años más y Cristo no ha venido y salimos de este mundo, ¿qué queremos con este templo, hermanos? Que cuando Cristo venga, este lugar esté lleno de personas que alaben a Dios, que lo hayan conocido. ¿Por qué? Porque estamos contando de Cristo. Y eso es algo que no pasa solamente con un edificio. Si construimos un tremendo edificio, eso no hace la obra del Evangelio. Un edificio es una herramienta, pero ¿quién hace la obra? Dios nos ha puesto aquí para hacer la obra, tú y yo. Y no podemos decir, ya que tenemos templo, ya todo está hecho. No, porque tenemos una tarea muy grande que dice ahí para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará. Ahí dice, nos guiará, es un verbo muy hermoso, es ese verbo de un pastor que va guiando a sus ovejas, y Él va a guiar a esa iglesia si siempre le damos a Él la gloria, si siempre lo exaltamos a Él, si siempre le demos a Él todo el crédito y no a nosotros, porque somos siervos inútiles, pero Dios merece la gloria. Entonces, al escuchar de esto, pues yo estaba pensando que hoy sería un día hermoso para que alguien o algunos reconozcan a Cristo. Porque este lugar, si a través de este lugar podemos ver algo de su poder, pues debemos dejar que este lugar nos ayude a ver lo que Cristo ha hecho. ¿Sí? Yo recuerdo que yo era niño cuando escuché el Evangelio en una iglesia y yo estaba sentado ahí como niño escuchando y el pastor habló de Jesús y él habló de Jesús en esa cruz y él dijo algo, Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió para salvar a los pecadores, no solamente a los demás, al mundo, porque yo sabía eso. Pero en ese momento estaba escuchando y él dijo, Cristo murió por ti. Y Dios obró en mi corazón y eso me quebrantó. Pero Dios quiere obrar en nuestras vidas. Pablo, ¿en dónde estaba? O Saulo, en el camino a Damasco, ¿cierto? Y en ese momento Jesús se le apareció y entendió el Evangelio. Y qué gozo sería que alguien conociera a Cristo hoy. Al ver a Cristo, al celebrar la cena, al entender lo que Cristo hizo por nosotros y meditar en este templo que Dios nos ha dado. Porque es un lugar que nos puede recordar lo que Él ha hecho. Entonces las 3 reacciones son alabanza, meditación y testimonio. Y vamos a orar que Dios use este pasaje en nuestras vidas. Padre, queremos alabarte en gran manera esta mañana, porque tú mereces.